Laura, Hola Clara, qué bien aquí de vuelta en una época tan especial como la conjunción que se dio 12 de abril, que está activando antes y que es un portal que se ha abierto no solamente para aquellas personas que ya soñamos y que ya estamos elaborando hace muchos años un lenguaje propio, distinto, simbólico, sino también para aquellas personas que están activando este gran potencial. Me gustaría en esta conversación que vamos a tener sobre sueños, ceremonias y rituales, que empezáramos precisamente a hablar de lo que nos ha pasado en estos días con esta conjunción, porque pues realmente estamos todos estudiándonos y mirando estos planetas que están pasando por la casa de los sueños del inconsciente, la activación tan importante que se está dando en el mundo onírico. claro que sí. Bueno, Clara, gracias nuevamente por este espacio de compartir, de nutrirnos, de recordar también esas conexiones que vamos haciendo pues, en estos tiempos ahorita de tanto movimiento y bueno, también ese inconsciente ahí que se sigue sacudiendo. Hace ratico no venía como con tantos sueños en una noche, o sea, tenía algunos sueños, pero la última experiencia que fue como el 10 en donde 8 sueños, entonces ahí como que una alerta, algo está pasando en el campo, Total, total. hay una activación muy grande, porque pues 8 son Y nos 8. recordaste una pregunta porque a las personas que nos escuchan les puede interesar. ¿Cuál es tu metodología para que esos 8 sueños que se sucedieron, me imagino que con una interrupción, o cómo los grabaste, digamos, o los anotaste, o cuál fue el proceso para que pudieras aprovecharlos todos? Bueno, es de recordar los ciclos que tenemos cada noche. Tenemos 5 ciclos de sueño, entonces depende de la hora que nos vamos a dormir. Comienza el primer ciclo, 90 minutos, y así se van dando los otros ciclos. Yo siempre sueño como en el cuarto o quinto ciclo, que es ya como tipo 4 en la mañana, cuando ya pues está empezando un poquito a bajar la noche y a entrar un poquito al día. Entonces, en ese ciclo normalmente pues tengo mis sueños, pero esto comenzó más o menos en el segundo ciclo. Ese segundo ciclo mío eran las 12, 1 de la mañana. Entonces, bueno, wow, me sorprendió, me despertó el sueño que tuve y de una lo anoté. ¿Sí? Entonces, anoto el sueño, sí, en ese ciclo en el cual estoy, que es el segundo. Y bueno, hay veces hay personas que dicen que les cuesta volverse a dormir cuando se despiertan en algún determinado ciclo. Yo lo que hago es que tomo un poco de agua para relajar mi cuerpo también, una respiración ahí, eh, pues no muy complicada y una meditación pequeña, o sea, voy meditando hasta que me voy quedando dormida y eso me permite pues volver a conectarme con el sueño y seguir descansando. Y de ahí en adelante pues volví en ese tercer Hago ciclo. una pequeña interrupción. El agua ayuda a cantidades. Yo tengo una botella cargada con una palabra que dice amor y gratitud, y la tengo al sol y la luna, y esa es el agua que coloco al lado de mi cama, como para que sea un agua que muchas personas la pueden tener en una botella azul, en una botella que ojalá reciba los rayos del sol y la luna, porque eso ayuda. Ujú, totalmente, porque lo que hace es que limpia y activa, pues ya un agua conectada con la luz solar, lo que va a hacer es que te va a permitir como ese descanso y te va a permitir ya conectarte con tu sol interior. Es como que tomamos un poquito de ese sol. Sí, el agua ayuda muchísimo, o sea, para mí es incondicional. No la tenía cargada esta agua precisamente, pero igual me ayudó. Entonces vemos el poder del agua también, que a veces decimos, no, pues no cargue el agua al sol o no la cargue, entonces ¿qué va a pasar? No, te la tomas, igual va a ser el Claro, efecto. igual. Entonces, en ese, pues como toda esa noche, durante todos esos ciclos, tuve las experiencias.
Habían ciclos donde tenía 2, en otros 1, pero en total fueron 8 sueños, que luego pues ya el otro día me dejó meditando todo el día, bueno, qué montón de sueños, qué montón de información, algo se está moviendo. Hablé con algunas personas, esto es muy importante que hablemos de los sueños, o sea, que compartamos que tuvimos varias experiencias, qué elementos simbólicos fueron muy representativos, cómo me sentí en este sueño, cómo lo conecto en este momento con mi realidad, y nos encontramos con una joya magnífica para apoyarnos en algún proceso que estemos haciendo ahorita actualmente. Claro. Entonces, De esos sueños que tuviste, ¿cuál consideras para ti que fue como el más clave? mira, de hecho yo lo tengo aquí mi bitácora porque cuando empecé a tener lucidez, porque pasé como de, claro, venía soñando mucho, ya al segundo, cuando me dormí por segunda vez, ya había tomado agua, ya había hecho pues como esa conexión de ambas realidades, y lo que hizo fue que empecé a tener lucidez. Entonces yo sabía dónde estaba, qué era lo que estaba pasando, quiénes estaban ahí en ese momento, empecé digamos, a llamar a personas, bueno, quiero verme con tal persona, había unos que no llegaban y otros que sí, entonces sí, fue muy gratificante. Y ahí casi todos eran muy conscientes, o sea, como tenía conciencia de dónde estaba. Había uno que me permitió entender, de pronto ahorita no nos hemos conectado todavía, cómo sabemos que estamos pasando de un sueño sobre otro sueño. O sea, cómo estoy en un campo astral y dentro de ese campo astral paso a otro campo astral y todo eso pertenece a ese mismo campo. Yo recuerdo que traspasaba una pared y era mucha fuerza. Y yo dentro de mí decía, necesito mucha fuerza para poder traspasarla porque llego al otro lado y voy a conectarme a otra realidad. Y claro, me conecté al otro lado y yo sentía esta vibración. Entonces yo dije, ya estoy en otro lugar. Total. Pero sabía, pero en ese momento sabía que seguía soñando. Pues A no, mí me pasó eso ayer, digamos, en el cambio de lo que tú hablas, que es importante cuando uno pasa de un sueño que está en una realidad, en una dimensión determinada, y pasa a una realidad completamente distinta y al mismo tiempo está relacionada con los ciclos dentro de la noche. Entonces, yo estaba, digamos que un poco alerta de qué iba a producir en mí el día exacto y a la hora exacta, pues digamos que después de las 4 de la tarde que se dio la conjunción, qué iba a producir en mis sueños adicional a lo que siempre sueña uno. Y me transporté a que me habían invitado como a una fiesta en un lugar especial, era una reunión en una casa arquetípica, pero no era una casa que yo pudiera decir que es de esta realidad, sino una casa hueca por dentro, o sea, no tenía pisos, pero allí estábamos reunidas un grupo de personas, yo diría que no pasábamos de, pues no me había cuestionado el número, pero no pasábamos como de más de 25 personas, o sea, no era una multitud. Y nos encontramos allí, yo no veía los cuerpos ni las caras de nadie, simplemente sabía que era como una celebración, una, una ceremonia, una fiesta, era algo porque aparte había como un saloncito, me habían dicho que había un saloncito que iba a ser el salón de la música y que básicamente iba a haber música en el evento, que es algo pues relacionado, por ejemplo, con el planeta Neptuno, pero pues en el sueño esto pues no tiene nada que ver, simplemente había música y me entregaron un árbol, un tronco, o sea, pero un tronco ya pues seco con unas cuerdas y me dijeron que ese iba a ser mi instrumento, el árbol con las cuerdas. Yo lo asimilé pues como una guitarra, pero no era una guitarra, pero digamos en la otra realidad era un árbol. Y yo dije, ve, qué tan especial que voy a tocar ahí en la parte de la música. Y entonces, de repente nos dijeron a todos los que estábamos allí que nos iban a llevar como cuando uno llega a un hotel
y le hacen como un paseo, como por las instalaciones, el lugar donde uno ve todo, pero acá era todo por el aire, era como si no volábamos, pero sí, porque todo era, lo veíamos desde arriba. Entonces nos empezaron a mostrar como el panorama, como una represa. Yo me acuerdo que vi una represa y yo me miraba, pero no iba ni en un globo, ni en un avión, nada. Todos íbamos como levitando, no sé, no me visualicé en ese momento, simplemente hacíamos reconocimiento de ese nuevo lugar y esto fue pues como dirigido por una voz. Cuando ya terminamos con el reconocimiento del lugar, volvimos ya a la ceremonia, ahí terminó ese sueño. Cuando tú hablas de que pasa uno a otra realidad o a otra instancia dentro de la noche de los sueños, digamos que esto, por ejemplo, que pudo haber sido a las 4 de la mañana, pero ya a las 6 de la mañana yo volví al mismo sueño. O sea, como que volví a la casa, pero ya no estaba dentro, ya la ceremonia había pasado, sino que yo ya estaba buscando dizque el carro en el que había ido allá y que era el carro que era el carro actual que yo tengo pues en la vida real, que tenemos acá, que es de color vino tinto, y que yo decía, yo, ¿por qué no encuentro el carro? Y pregunté dentro del sueño, miren, yo vine aquí en carro a esta ceremonia, lo parqué afuera, pero no lo encuentro, y ahí me desperté. Wow. Esa conexión todavía que, o esa conciencia que tenemos con lo que tenemos aquí, o sea, es que eso nos Total. da cuenta de que las dos realidades están súper conectadas. Cuando hablabas de esto me acordé una parte de esos 8 sueños que tuve esa noche y me remití a una fecha específica que fue el 8 de abril de 1894. Yo estaba en esa época en el sueño, entonces me pareció curioso que fuera pues abril, el mes en el que estamos ahorita, pero me remití pues a investigar qué pasaba en 1894, que bueno, es de una fecha muy específica, y bueno, habían acontecimientos pues a nivel mundial, pero lo que me llamaba la atención era algo revolucionario para la mujer, porque fue la escena que tuvo. Entonces relaciono ese sueño con ese momento de la revolución, una revolución, algo que hubo con la mujer, no me acuerdo bien, pero en mi sueño yo estaba gestionando una revolución, como con una finca y un lugar, y entonces nos querían sacar, porque si no nos pueden sacar de acá. Entonces fue muy sincrónico, o sea, me llevó a conectarme desde ese tiempo pues, anterior. Maravilloso, Sí, maravilloso. y que en un sueño podemos acceder a esa información y muchas veces no nos damos cuenta, o sea, pero porque está fecha, entonces tenemos de como inquietarnos un poquito más y volvernos más investigativos, porque aparece una fecha en un sueño que es como está relacionado con algún acontecimiento de los que hemos tenido acá o que me quiere decir específicamente el mensaje con esta fecha. Adicionalmente, ahora que tú dices eso, eh, tiene que ver también aplicado para la conjunción y sus repercusiones a nivel de la mujer en el tiempo actual, es que Júpiter trae nuevas verdades. Digamos que el encuentro de Júpiter y Neptuno, yo lo explico a las personas como el encuentro de dos personajes que se encuentran en una casa y no se han visto por mucho tiempo, pero son dos caracteres completamente distintos, pero se pueden llegar a complementar. Entonces es como a partir de estos momentos mi sugerencia para todo el mundo, porque todos estamos siendo como sujetos a investigar a nivel personal cómo lo vamos a vivir de aquí en adelante, porque es una puerta que se abre, pero de aquí en adelante vienen nuevos sucesos. ¿Cómo podremos vivir esto a nivel, por ejemplo, del femenino, a nivel de verdades relacionadas con situaciones que estaban en el caos o digamos un poco en la nube, porque Neptuno es la imaginación, es a veces estar confundidos, a veces las películas en las que nos montamos, también tiene que ver con el mundo del cine, la imaginación, la música, y al mismo tiempo Júpiter es como, bueno,
miren que acá de esta confusión tenemos que sacar unas verdades, porque como Júpiter está también en ese campo del inconsciente, entonces unamos nuestras dos energías y pongámoslas de una manera artística, musical y poética, pongámoslas a funcionar para cualquier aspecto de la vida que lo necesitemos. Entonces, digamos, en el campo de la mujer, se me ocurre que está relacionado también como con la parte de la belleza, la poesía, todas estas verdades que aún están como por aflorar a nivel del femenino en los hombres y en las mujeres. Ujú. Y con esto, Clara, quiero abrir un poquito sobre el tema que estamos compartiendo, los rituales y ceremonias. Así. Un mundo gigante. Creo que aquí vamos a meter algunos rituales, momentos ceremoniales, pero pues sabemos que hay un montón en el mundo. Estos son muy representativos para nosotros desde nuestra cultura también, para ti que eres multicultural, estás allá y aquí y en todas partes, entonces, cómo también se manifiesta, o sea, cómo esa conexión que tenemos al momento de hacer esos rituales, qué pasa luego cuando vamos al mundo astral, cuando vamos a ese campo de los sueños, qué ocurre. Entonces, me parece muy interesante, muy apropiado abrir este tema con la homeopatía. Es una de las labores que desarrollas de manera, yo diría, impecable por el estudio y la investigación constante que tienes, sobre todo ahorita en conexión con los sueños. Bueno, a mí este tema me parece algo, digamos, de mucha investigación todavía a futuro, porque nosotros recibimos un legado de Hahnemann, que fue quien nos trajo la homeopatía, ya había venido para Celso desde todo su conocimiento con las hierbas, y actualmente en el campo de los sueños me he dedicado desde el momento que dejé temporalmente, porque ya estoy retomando otra vez la homeopatía, mientras estudiaba y profundizaba en la astrología y los sueños, me he dedicado mucho a medicamentos homeopáticos que tengan que ver con estados alterados de conciencia, porque básicamente eso es lo que es un sueño, un estado alterado de conciencia que sucede naturalmente, pero que puede ser inducido también y bajo distintas sustancias. Cuando hablamos de esta temática de, por ejemplo, la ceremonia del chocolate, que tú nos vas a hablar más adelante, de un taller que vas a hacer, yo te comenté que cuando estudiamos en el grupo mío homeopatía, hablamos de todas aquellas sustancias que vienen de plantas o vienen de árboles o vienen de raíces y que tienen un uso diferente como plantas o digamos en su forma naturista a la manera homeopática. Entonces digamos que hay que hacer una gran diferencia. Cuando es un ceremonial de plantas sagradas, por ejemplo, de ayahuasca, de la salvia divinorum, que tú ya también has tenido experiencia, que está relacionada con el mundo de los sueños, o de decir las sustancias tan simples del día a día como son el café y el chocolate. Basado, por ejemplo, en un libro que tengo inclusive aquí abierto del café, porque el café es un estimulante como el chocolate. Y básicamente, cuando las personas somos muy sensibles, no podemos tomar café porque entonces nos impide dormir o conciliar el sueño. Yo, por decir algo, nunca he tenido en mi costumbre el café. De vez en cuando me tomo un capuchino cuando salgo con amigas, pero tiene que ser a las 11 de la mañana y temporalmente, pues digamos que es o esporádicamente. Más sin embargo, mi relación con el chocolate es mucho más cercana. Entonces busqué una historia que me encantó del café, porque en esta historia cuenta la leyenda del coffea, de la variedad de la coffea arábiga,
que fue básicamente, surgió de una población árabe, que se llamaba Cafa. De ahí viene la palabra café. Entonces, esto fue en el siglo X, y digamos que en esa época todavía no se usaba como bebida, pero en los monasterios, allí en el mundo musulmán, unos árabes, pues digamos, estos empezaron como a quemar las semillas y empezaron por el olor a sentir como que producía algo, porque el olor del café es característico. Entonces, digamos que empezaron como a investigar y a buscar como varias maneras de usos de esto, y se dieron cuenta que como ellos hacían una serie de cánticos como monjes en la noche y tenían que estar despiertos, este aroma los mantenía despiertos. Wow. De ahí viene entonces porque el café no nos, bueno, algunas personas porque a mí tampoco me permite dormir, o sea, y un café me lo tengo que tomar a las 6 de la mañana, máximo 11 pues, y eso que combinadito porque, Total. o sea, activa mucho, mucho la mente, activa también como en la parte física, es súper, o sea, Es es un como, estimulante inmediato. Y ajá, también desde el punto de vista de la homeopatía, por ejemplo, para personas que sufren de insomnio, precisamente cofea, uno de los remedios homeopáticos, en una potencia baja se usa para que las personas puedan dormir mejor, por ejemplo. Entonces, digamos que de ahí es la diferencia entre comerlo crudo o digamos como preparado como bebida. Y la otra cosa que hay en homeopatía, que hay una prohibición que dice que las personas que van a tener un tratamiento homeopático, ojalá no tomen ni café, ni tengan un dentrífico pues con una sustancia como menta o algo así, ni usen manzanilla, que es camomila en homeopatía, porque esto va a interferir en que el remedio homeopático actúe. Entonces yo a las personas bajo tratamiento conmigo les digo, mira, si ustedes toman café todos los días, ya el cuerpo está, digamos, de cierta manera intoxicado o lleno de la sustancia, o sea que eso no importa, no tienen que tomar el café porque no les va a afectar. Pero en el caso, por decir algo, de personas sensibles, como se llaman ahora PAS, personas altamente sensibles, entonces en ese caso sí hay que tener cuidado de que si uno toma un remedio homeopático, el café sí va a interferir en interrumpir el efecto del remedio homeopático. Bueno, esto en cuanto a estos dos remedios. En cuanto al chocolate, digamos que el chocolate es otro remedio bastante interesante, y este está relacionado más con, bueno, digamos que saqué acá como de que el chocolate como homeopático está preparado de los granos de la cocoa teobroma. Se usa mucho para ansiedad, miedos, mala memoria, ya que sus sustancias, pues digamos que las sustancias ingredientes de la cocoa son cafeína, feniletilamina, teobromina y teofilín, digamos que son sustancias ya separadas, pero se usa también mucho para recordar sueños, en especial con personas cercanas o con familiares. Se usa, por ejemplo, cuando la persona tiene los síntomas de bostezos excesivos o también mal sueño. En el griego se hablaba de que el chocolate era el alimento de los dioses. Era pues un regalo desde la antigua Grecia. Los mayas creían que era la bebida que nutriría después de la muerte, y para los aztecas era un estimulante para lo mental y para las habilidades psíquicas. Pues digamos, desde el punto de vista de uno de los tantos síntomas del chocolate como remedio homeopático,
en la prueba o digamos cuando se investiga el remedio homeopático se da mucho a madres que abandonan sus hijos, por ejemplo. Ah, sí, eso me lo compartías cuando conversábamos me pareció, o sea, muy, o sea, como muy sincrónico esto de sanar el corazón, sí, porque es la medicina ya, digamos, como tal del cacao, que es abrir el corazón, entonces, claro, el hecho de que en la homeopatía la madre deja a su hijo, entonces para abrir el corazón ya necesitas ese medicamento ya con el cacao para que abra su corazón. Wow, me pareció bastante. Obviamente que como en cada remedio hay muchos síntomas, porque digamos en la homeopatía son muy importantes los síntomas emocionales y mentales, o sea, son fundamentales y ya luego siguen los síntomas físicos, pero como para hacer un poquito la diferenciación en cómo funciona el remedio homeopático, el cual también se puede tomar en unas potencias altas, digamos que en la investigación que yo estoy haciendo de los estados alterados de conciencia, básicamente lo he usado o digamos que lo hemos compartido porque igual con este remedio Dreaming Potency, que fue un remedio que fue investigado en Sudáfrica y básicamente es el remedio como para limpiar el campo de los sueños o para limpiar situaciones que las personas tengan de bloqueos de sueños. Esta mujer inglesa, investigó el remedio con una tribu allí en África. A través de un sueño que tuvo, ella se los contó a los de su tribu. En el sueño, ella tenía 2 labradores y en el sueño apareció como un perro negro. Cuando ella le contó a los aborígenes sobre este sueño, ellos inmediatamente prepararon la sustancia y como ella es una homeópata, le regalaron la sustancia para que viniera acá a la farmacia homeopática y ya la potentizaran en distintas, pues en potencia baja, media, alta. Yo la preparo, pues digamos, en potencia a la 10.000, que es una potencia que alcanza a tocar el cuerpo emocional y mental y luego síntomas físicos, pero básicamente recuerdas que tú tuviste un caso de una amiga que la desbloqueó de que no soñaba en colores, sino que soñaba en blanco y negro. ¿Te acuerdas de la experiencia de ella? Sí, sí, ella nunca había soñado a color, o sea, cuando la conocí me decías que nunca soñó a color, entonces recuerdo que hablé contigo y bueno, llegamos ahí como, bueno, vamos a ofrecerle el Dreams a la 10 y bueno, le explicamos un poco, que es muy importante pues también que la persona sepa qué va a tomar, o sea, Claro. cuál es, digamos, el resultado o de pronto algunos síntomas que puede tener, aunque le fue súper bien, o sea, no es tan alarmante como No, es que... además que hay una diferencia, además que hay una diferencia, Laura, porque en la homeopatía uno se toma el remedio homeopático y como la susceptibilidad o la manera de cómo reacciona la persona es distinta de acuerdo a distintos factores de la alimentación, del estilo de vida. Entonces el remedio homeopático no actúa inmediatamente, sino que es de una manera sutil que uno se da cuenta o al primer día, o al segundo, al tercero, o al quinto, o sea, es variable. Entonces uno simplemente con la homeopatía siempre le dice a la persona, mira, no es una cosa de que tú vas a sentir una mejoría o un alivio inmediato, sino que la sanación se va a dar de una manera paulatina porque primero va a sacar aquello que no funciona para que luego salga lo que sí está funcionando. Y en el caso de, por decir algo, de las plantas o de los ceremoniales, volviendo a la parte ritualística, yo me imagino pues de que tú también tuviste la ceremonia de la ayahuasca en algún momento, porque es importante uno poder experimentar las plantas para poder hablar con propiedad, pero no convertirlo tampoco en una, como muchas personas, en un hábito, en una adicción, porque ahí es donde está el peligro cuando las plantas sagradas se vuelven, digamos, ya como vicios, ¿cierto? Mira que recuerdo hablando
con una persona que está en la maestría que comparto ahorita, hablábamos específicamente de eso, del uso de plantas para antes de dormir, o sea, plantas o sí, algo que pueda consumir la persona, sea una bebida, sea algo que tome, pues así como hablamos, medicamento homeopático, algo. Entonces, la planta como tal, o sea, lo que considero es que existe ya, o sea, ya está en este planeta, ya existe, la planta lo único que quiere es existir como tal. El uso es el que, ya la palabra uso como tal es el que nosotros como humanos ahorita que encarnados estamos dando. Sean chamanes, sean personas experimentadas o personas que nunca han tenido ningún contacto y que se acercan por primera vez. Entonces ese uso es, digamos, la connotación que se le da a una planta de que si es buena o es mala, pero la planta nunca va a ser buena o mala, pues hace parte de la tierra y existe, y lo único, como te digo, lo único que quieren es existir. Ya si el uso o uso al límite es el que le damos nosotros, y ahí es donde empezamos a ver, digamos, otros factores que, como mencionas ahorita, pueden alterar nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo energético, todos los cuerpos que tenemos, porque no estamos entendiendo realmente para qué sirve cada planta o cuál es el efecto que tiene. Entonces, lo que tú dices es súper valioso. Si ya se ha probado el quiso yo, o se ha hecho un uso, pero un uso pues para ese estudio, o es entender, más allá de entender qué es lo que hace mi cuerpo. No es lo mismo escuchar, ay, sí, este es la reacción que puede tener una planta en tu cuerpo, pero para todos es distinto. Hay personas que pueden tener ese estado alterado de conciencia y hay personas que no sienten nada. Adicionalmente, por ejemplo, hablando ya de la marihuana, el cannabis, que hay dos cannabis, cannabis sativa y cannabis índica, pero desde el punto de vista tan medicinal que hay actualmente y de la importancia que tiene de saber conectar con la planta, porque es muy, para mí es fundamental de que uno tenga un acercamiento, de que conozca la planta y que pueda ver el espíritu de la planta como tal. O sea, porque si uno tiene esa planta, bien sea de coca, de cannabis en la casa, uno a través de la observación puede conectar con que en un momento la planta se le revela a uno, porque básicamente esa es la manera cuando uno, la planta empieza a transmitirle conocimiento natural. Entonces es una manera de estudiar las características de la planta. Obviamente que también hay que probarla porque uno tiene que saber también qué efectos produce. Digamos, yo como terapista he probado todo para poder hablar con propiedad. Cuando alguien viene intoxicado o con una adicción, llámese cigarrillo, marihuana, alcohol, bueno, digamos cualquier adicción, drogas, porque pues obviamente a mí me tocó vivir en una época cuando atendía homeopatía donde había mucha gente viciosa, pues digamos que vicios ha habido en todos los tiempos, pero obviamente hubo una época en nuestra ciudad donde apenas está empezando como ese boom, entonces es importante saber de que los efectos de lo que llama la gente fumar marihuana socialmente está perfecto, pues no tiene ningún misterio, porque básicamente no se ha entrado en una adicción, más sin embargo, cuando ya la gente se ha metido en el camino de que diariamente necesita y que es una necesidad, es una psicodependencia emocional, entonces, básicamente, ya hay caminos también, por ejemplo, a través de la homeopatía, de uno terminar con esa adicción, y ahí es donde se usa, por ejemplo, la cannabis como remedio homeopático para limpiar, o digamos otros remedios. Y digamos en este caso de los efectos secundarios que tienen, sobre todo a nivel de efectos que yo he podido ver en madres que tuvieron hijos y que consumieron marihuana, son problemas de memoria, y ya muy graves, es el problema de la narcolepsia. Que el problema de la narcolepsia, si algunas personas no saben, son esas personas que de repente
se quedan dormidas y que tienen que acostarse inmediatamente. A mí me tocó, pues tengo un amigo acá, aquí en el pueblo, que los padres fueron parte de la época de los hippies y básicamente, pues él fue concebido bajo los efectos pues de que los padres estaban consumiendo y entonces él no fuma, él nada y heredó eso. O sea que básicamente es importante para los nuevos padres tener en consideración que el consumo de cualquier sustancia como, digamos, como adicción ya crea en el nuevo ser pues algún efecto a futuro, a futuro. Y también, Clara, la parte neurológica, pues También. cuando están en embarazo y, bueno, tiene alguna, bueno, discapacidad neurológica o física, entonces síndrome de Down, algo neurológico, no puede, algo no puede caminar, bueno, cualquiera de estas situaciones se presenta también. Entonces también es un nivel que ya, digamos que lleva de generación en generación y que bueno, ahorita nos estamos dando cuenta de eso, de que cuál es el resultado de ese uso que se le está dando a las plantas, que a simple vista se le conocemos normalmente de la persona adicta, pero es que ya va más allá de la adicción, sino que ya lo lleva a un estado en el que no hay una conciencia y perdemos la conexión que tenemos en este presente. Entonces la persona puede estar viviendo en un pasado, puede estar viviendo por allá en un futuro, esperando que, digamos, su cerebro vuelva a ese sincronice de nuevo con lo que puede estar viviendo. Y eso se ve reflejado en los sueños. Mira que si hablamos con... Además hay una cosa importante en la naturaleza. Todas las plantas vinieron al servicio de nosotros, los árboles, o sea que todas tienen una función de ayuda y de hecho en las tribus indígenas se usaban o se usan las plantas sagradas para momentos especiales de clarividencia o de pedir o como un oráculo, digamos, para un grupo total de personas y digamos cuando se usa ya a nivel de un grupo de personas para pedir una consulta o como se usan los sueños de que se reúnen muchas personas en un mismo lugar y sueñan y de repente van a tener un sueño común para beneficios de una ciudad o de determinadas acciones. Entonces digamos que no, es la forma que se le dé al uso de una manera ritual y de una manera ceremonial. Ujú. Claro, porque al ponerlo ahí en eso, en ese término de ritual o ceremonia, es el respeto con el cual se está haciendo. Entonces hay un orden, ¿sí? El orden de las cosas, ahí hay un orden específico. Entonces no es que voy a sentarme y voy a, bueno, hay personas que lo hacen y experimentan también con las plantas y no estoy diciendo que no sea válido porque si hay una conexión previa, como decías ahorita, hablo con la planta, de dónde viene la planta, cuáles son sus características, yo creo que es el primer acercamiento. Y yo sé que pues siento que la naturaleza quiere que hagamos ese primer acercamiento primero. O sea, no de Estamos en una de eso. manera Yo de eso, de manera invasiva, como de una voy a coger la planta y no, o sea, primero me conecto, que eso, lo que dijiste me pareció grandioso, primero me conecto desde ese sentir, desde esa energía que me está transmitiendo, porque pues hay una sabiduría impresionante ahí. Sí, yo creo que estamos en este momento con esta conjunción de Júpiter y Neptuno, porque como Neptuno rige también las adicciones, los vicios y la manera evasiva, porque digamos que cuando se hace un uso inadecuado de las plantas sagradas, también se hace de una manera para algunas personas como formas de evasión, ¿cierto? O digamos para solucionar algunos problemas o tapar algunos problemas emocionales que se tienen y ya luego se convierten en adicción. Entonces yo digo que es importante investigar y tener en cuenta de que las plantas se quieren comunicar con nosotros. O sea, de que ellas nos quieren mostrar su mundo porque ellas vinieron a compartir, así como los animales y como los minerales, la tierra con nosotros. Entonces, digamos que para mí, por ejemplo, mi primera experiencia con plantas, de ver el espíritu de la planta, me acuerdo que fue cuando tenía como 24, 25 años, tuve una finquita en La Ceja
y me acuerdo que a mí siempre me han encantado las pencas, lo que se llama aloe vera, pues en algunas culturas. Y yo me acuerdo que yo llevé una penca y era como enamorada de esa penca. Y como yo, era como mi primera experiencia de irme a vivir sola, como con mi planta y todo eso, yo me acuerdo que yo la miraba, y cuando de repente la voy mirando y como que se me va iluminando y se va apareciendo así como el esqueleto de luz de la planta. Ese día para mí fue algo, pues digamos que alucinante, porque fue como la primera comunicación que la planta, o digamos como la fusión que tuvimos, la planta y yo, de, de que ella se daba cuenta que yo estaba pues realmente amándola y mirándola y contemplándola y apreciándola y agradeciendo porque pues el aloe es muy útil pues para el cabello, para la piel, para la digestión. Entonces al mismo tiempo como el regalo que ella me dio a mí. Una apertura ahí muy bonita. Sí, sí. Ujú. O sea que también es un llamado a que las personas empiecen a mirar sobre todo eh, las que están relacionadas con estados alterados de conciencia, porque a través simplemente del contacto podemos, digamos, tener también nuestros regalos. Cuéntame tu experiencia con la salvia. Bueno, la salvia, bueno, experiencia como tal, yo soñé fue con la salvia, o sea, yo sí tuve contacto, conocí la salvia, todo, la salvia es de hecho muy similar a la menta, se le dice a veces la menta mágica, también se le llama la pastorcita y se llama salvia divinorum porque es la planta de la salvia de la planta de la adivinación, de los adivinos. Entonces, es una, yo la considero una Viene de planta México, ¿cierto? Viene de del sur México. de México. Yo la considero muy onírica, porque mira que no, o sea, no lo sentí en el momento de, y era algo un poco ritual, sí, era un poco ceremonial, pero yo no lo sentí, porque antes de eso escuchaba como unas frases previas que era, "Ay, tú que eres tan soñadora, esa planta te va a poner a volar, entonces yo decía, entonces yo para qué, no, yo simplemente toqué la planta, o sea, como que me conecté con la planta, y eso fue todo, pero los sueños que tuve después solamente de tocar la planta fueron impresionantes. Hay muchos consumos de la planta, se puede tomar en un té, la puedes de hecho mascar, ponerte la plantica e irla mascando y que vaya soltando pues como la sustancia, un té, la fuman también, o la hacen en esto que son vaporizadores, ¿sí? Así. La hacen como inhalando y hay muchas formas del uso de la salvia divinorum, pero es una planta muy onírica. Todo, o sea, los sueños que tuve después de ahí fue que yo en el sueño como que me decían que sí había consumido, o sea, dentro del sueño como que mira, si la consumiste, o sea, si tienes, digamos, la energía de la planta, y lo que yo veía era como si todo el mundo, si yo era muy pequeñita y todo el mundo fuera grandísimo, o sea, yo veía todo inmenso. Cuando hablo con las personas al otro día que habían pues estado como en toda la preparación y todo, me dicen que algunos sentían como si se enrollaran, como que si fueran un rollo y se enrollaran. Había unos que sentían que los miedos más grandes salían, o sea, tiene mucha, nos conecta mucho con la luz y la sombra, ¿sí? Entonces nos lleva también a esa luna y ese sol en los sueños, ¿sí? Cuando vemos el inconsciente y el consciente, entonces por eso decía que era muy onírica. Y las imágenes son un poco también psicodélicas, un poquito más tipo así, eh, oníricas, pero ¿cuál es la otra palabra? De ese movimiento artístico de Dalí, se me fue. Ah, sí, 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 como surrealistas. Surrealista, gracias. Entonces, ella, todo lo que me contaban, sí, era muy surrealista. Entonces dije, esa es una planta de los sueños. Y bueno, luego investigándola y todo, sí. Entonces es una planta que tiene ciertos efectos un poco similares de pronto a alguna especie de yagé, porque ya hay muchos yagé, sí, hay mucha planta de yagé, Sí, muchos sí, cultivos y sí, muchas denominaciones que se le dan nombres, yagé cielo, yagé tigre, yagé, bueno. sí. Voy a Entonces, probarla como homeopático porque yo conseguí la sustancia, yo tengo varias sustancias que las voy probando por paso a paso porque como de todas maneras son potencias altas, pero ahorita que me dices, voy a probarla porque no he visto todavía los efectos de Salvia Divinorum, que la tengo creo que la tengo a la 10.000,
y que se toma nomás con 4 dosis en un mes, una semanal, porque tiene que ser espaciada. Vamos a mirar a ver qué efectos tiene sobre los sueños a nivel de la homeopatía. Genial, genial, Sí. porque esto sí es otra manera pues como de observarla, me parece súper. Y bueno, esto es lo que hace, digamos, la salvia, más o menos. Hablemos, como nos queda un poco ya de tiempo, hablemos que tú vas a hacer próximamente un taller sobre los sueños, pues luego dejamos los informes en la parte de abajo del video, donde tú vas a usar el chocolate. Hablemos un poco del chocolate y la parte de la ceremonia del chocolate, que se ha puesto mucho, digamos, en boga, porque como es una bebida que estimula el corazón, ayuda a recordar los sueños. Digamos, ¿cuál es como tu invitación a través de este ceremonial que vas a hacer conectado con los sueños? Bueno, el cacao, ¿sí? El cacao pues lo hemos conocido toda nuestra vida, ¿sí? No hemos consumido cacao de una manera muy, muy, no, como digo, como muy natural. O sea, voy a hacerme un chocolate, lo preparo y me lo tomo. Pero no sabíamos que detrás de todo eso hay una información, hay un ritual, hay una manera de prepararse y también los efectos que tiene, que así no los veamos, pues es que están ahí. De pronto de manera muy sutil al principio y luego ya van convirtiéndose en algo más físico. Entonces el cacao se llama pues la planta de los dioses porque como mencionabas ahorita, conecta directamente con el corazón. Entonces lo que hace el cacao es que aquieta un poco, otras plantas activan mucho la mente, ¿sí? El cacao es distinto, el cacao no activa tanto la mente, sino que activa el corazón. Entonces al activar nuestro corazón nos conecta con nuestro ser interior, ¿sí? Con esa esencia que sabe a dónde moverse, que sabe lo que quiere, todo esto. Entonces este encuentro de cacao y sueños es explorar, ¿sí? ¿Cuál es el efecto realmente que tiene el cacao cuando lo estoy consumiendo, lo estoy tomando? Cuando de pronto le pongo una plantica, cuando lo estoy haciendo ya de manera consciente, porque de hecho ya puede que exista, pero como no lo estamos conectando como, uy, tengo una taza de cacao y me voy a tomar, me la voy a tomar, ¿sí? Eso ya está entrando una información a nosotros con el simple hecho de tenerla ahí y tomarla, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, y a partir también de cómo, digamos, eh, activa los sueños, ¿sí? Cómo empezamos a conectarnos ya desde ese corazón que empieza a soñar. Entonces ya no es el inconsciente soñador, sino que ya es el consciente, que es el soñador, que está ahí manifestando las escenas que aparecen. Entonces, toda la vida me ha encantado, o sea, cuando mencionabas ahorita, A mí no también me he ha sido encantado el cacao. amiga no soy amiga del café, bueno, no nos llevamos mal tampoco, pero pues no. Mi planta es cacao, o sea, toda la Total, vida me ha encantado y yo lo consumo muchísimo, o sea, yo tomo mucho también. cacao. Y desde que me di cuenta de que había ceremonias, de que se puede hacer de manera ritualística, bueno, yo lo hacía siempre que yo hacía la preparación, el olor, todo. Entonces, lo que activa mucho también los sentidos, activa pues digamos como esos otros sentidos que creemos que solamente tenemos 5, pero tenemos un Ah, no, montón. la cantidad, sí. Entonces, esa activación, entonces, ¿cómo? A través de esa ceremonia de tomar ese cacao, que se activa en nosotros y cómo podemos utilizar esa energía que se está activando desde nuestro corazón para conectarnos con nuestros sueños. Además que no es lo mismo cuando uno se toma el cacao solo que cuando lo toma en grupo, porque Ujú. digamos las ceremonias grupales tienen además el contenido de que son todas los inconscientes unidos y hay una mayor fuerza para procesos de sanación, para procesos de visión, de visualización, o sea que siempre es mucho más poderoso cuando se hacen en grupo. Sí, total, total, porque siempre es en ese compartir de experiencias, pues nos vamos nutriendo y nos sentimos como esa fuerza y esa compañía. Ay, es que también sueñas esto o estás tramitando, yo también estoy tramitando porque el corazón se abre. Ya no Claro. es, ay, ya no es la mente ahí discutiendo si va a ser parte del encuentro, sino que ya es el corazón que se conecta con los otros corazones y lo que va a pasar es que pues vamos a tener una experiencia maravillosa.
Entonces, De todas maneras, es bueno también como para aquellas personas que estén en su casa o que vean esta conversación, también darles como unas guías de cómo prepararlo, porque pues realmente nosotros, por ejemplo, en Medellín somos expertos porque toda la vida tuvimos el mejor cacao del mundo y digamos que aprendimos a prepararlo con canela, con clavos, con nuez moscada. Bueno, digamos que tú en tu forma de recomendarlo, por ejemplo, ya a personas que no vayan a hacer la ceremonia contigo, pero que lo vayan a consumir en su casa, por ejemplo, para nivel de trabajarse el corazón, trabajar los sueños, cómo lo preparas tú? bueno, siempre, bueno, lo ideal sería tener la semillita de cacao, ¿sí? Hacerlo Total. todo el proceso. Bueno, a veces no podemos, pero sí se Sí, puede conseguir cacao 100, o sea, chocolate 100% o sí, cacao, ¿me hago entender? Orgánico, ¿sí? De hecho, pues ahorita estoy trabajando con uno muy, porque lo vengo haciendo previamente para ya llegar y bueno, ese es el resultado de lo que quiero sí. compartir. Y me llegó un cacao súper bonito, es un ¿De cacao dónde? eh, eso no es de acá de Medellín, viene como por allá de, ay, no sé si es Ah, la Armenia. zona cafetera, sí. Allá hay muy Sí, buen cacao. sí, exacto. Entonces, como lo distribuyen y bueno, una amiga ahorita lo está y me dijo, es delicioso, 100%, eso es lo bueno, que pues no tenemos ahí a veces como la semillita. Lo bueno también es que las personas que tengan acceso a la semillita, no cuando se hace, ¿sí? Se pone pues en un fogoncito hasta que vaya calentándose, ¿cierto? Hasta que vaya soltando la pielcita, Sí, ¿sí? Esa pielcita ayuda mucho para uno hacer sahumerios. Uno a veces dice, pero puedo utilizar todo, todo lo del cacao se puede utilizar. todo, Entonces, sí. con esa cascarita que va soltando el cacao, la combinas con otras plantitas y haces el saumerio, ¿sí? Entonces, Perfecto. limpias. También luego, entonces ya con el cacao, ya lo que se hace es pues ya la manera, ya empezar a hacer como con el cabeza, aplastar, y luego mezclarlo, o sea, irlo haciendo, entonces, de amasar, 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 hasta que quede pastosito. Esa pastosito es ya luego cuando lo ponen pues así para que quede como en las, ¿cómo se llaman? Las pastillitas Ah, que sí, nosotros conocemos. Pero pues el proceso como tal es el que acabo de mencionar así rápidamente. Eh, ya pues como le digo, si la persona pues no puede hacer todo ese proceso, consigan un chocolate o cacao 100%, o sea, nada, ninguna otra combinación con ninguna otra sustancia. Y bueno, es recomendable dependiendo cuántas personas son. Normalmente, si es un grupo más o menos de 10 personas, entre 40 o 60 gramos más o menos, sí. estuve mirando, para hacer la preparación, porque la bebida debe quedar con un espesor especial. O sea, no es que el que nosotros hacemos que a veces no nos queda, sino como No. más aguapanela Sí, que sí, sí, muy suave. no, es un poquito fuerte, por eso se mezcla con otras plantas para que le baje un poquito la intensidad del amargor que tiene el Claro, cacao. total, Entonces, total. la canela, la nuez moscada, se le puede poner un poco de panela orgánica también Sí, para que también. pueda equilibrar muchísimo. Y Sí, ya desde el sentir, me ha llegado también como algo muy bonito y es que las ceremonias rituales de cacao permiten es que la persona que va a compartir le ponga también su intención y le ponga también cuál es ese propósito. Entonces, al hacerlo, hay plantas que tienen ciertas características, también lo que hemos hablado, hay unas plantas que nos podemos conectar o podemos sentir, obviamente con el, pues saber qué efecto hace, se le va poniendo un poquito. No quiero pues aquí como mencionar una en específica, porque pues ya digamos que es al sentir de cada persona y claro. del conocimiento que se tenga de las plantas, como yo lo acabamos de mencionar. No, pues no se trata pues de que el cacao te tire al piso y no puedas, porque el cacao en una potencia alta puede llegar a ser Claro. No, hay que todas estas cosas también a veces cuando ya se experimentan como ritual, es bueno también que haya una persona que lleve la guía de la experiencia porque pues es como el chamán de la experiencia, como el sacerdote o la sacerdotisa de esa ceremonia. Bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a dejar los datos entonces en el video de cuándo va a ser tu taller para que las personas que estén interesadas en todo lo relacionado de sueños
y en específico el próximo taller de Laura que va a ser sobre la experiencia del cacao. Entonces, para que conecten con ella, vamos a dejar los datos también de ella y pues para que empecemos a conectar más con estas sustancias que nos han sido enviadas como regalo de los dioses. Así es. Y que tenemos siempre a la mano y bueno, podemos utilizarlo para un propósito individual y colectivo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, no, me encanta este programa. Ya haremos otros, por ejemplo, después de que haya realizado, de que haya como experiencias de las personas que estuvieron, a ver qué experimentaron después, porque es importante también tener como un feedback de personas que hayan tenido o que sus sueños se hayan incrementado, o bueno, digamos que distintos aprendizajes para compartir. O sea Claro, que mil gracias, Laura, fue lindo tenerte claro, y nada, seguimos en contacto. claro que sí. Gracias también a todos por ahí, entonces les dejamos la información. Gracias a todos los que Gracias. están aquí también recibiendo y de los cuales también nos pueden dejar preguntas para posibles programas futuros. Claro que sí. Que esté Bueno, bien, gracias. felicidades. Chao.